Bienvenidos Entre la Mente y Dios. Antes que todo, queremos agradecerles por su gran apoyo en todas nuestras redes sociales. No se les olvide compartir este podcast. Les presento a mi amigo y compañero Arturo Ortega. Hola, ¿qué tal? Les damos las gracias, como ya lo dijo mi amiga Miriam, por acompañarnos. Quiero presentar a Alma Paul, la licenciada Alma Paul, que nos tiene un testimonio grandísimo. Adelante, Miriam. Hola, Almita. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Pues mira, yo soy de la Ciudad de México. Mi infancia yo creo que dentro de todo fue buena, aunque hubieron algunas situaciones difíciles que atravesé, que para mí no me di cuenta hasta que ya tuve una adolescencia, me di cuenta que yo fui abusada a la edad de los 6 años, por una persona pues cercana a la familia. ¿Cómo fue que tú viviste durante toda tu infancia con ese dolor tan grande de haber sido abusada? ¿Lo sabían tus papás, tu mamá? No, fíjate que no lo sabían. Yo pensé o creía, yo mi infancia nunca, lo que yo viví nunca fue así como que me limitara mi infancia con mis amistades, con mis hermanas, con mi relación. Pero ya cuando yo tenía, yo creo que la noción como unos 12 años, entendí por lo que yo había pasado y fue como que, pues sí, fue un shock que sí cambia tu vida, porque no pensabas tú haber pasado por todo esto, pero creo que lo dejé ahí en un rincón y no lo toqué más, nadie lo supo, hasta que lo pude hablar fue cuando lo hablé con mi esposo. Hasta entonces pasaron muchísimos años para que tú pudieras platicarlo y hasta cierto modo sanarlo. Hay muchas personas que atraviesan por algún tipo de abuso, en el cual tratan de olvidarlo. Y cuando eres tan pequeña, lo que sucede es que lo normalizas, sí, porque no estás consciente de lo que realmente te está pasando. ¿Eso te pasó a ti? Yo creo que sí lo vi como normal, porque no sabía yo que lo que me había pasado. Yo no sabía a los 6 años que era un abuso sexual, hasta que ya lo entendí, y ya a la edad de los 23 años fue que lo pude hablar. Pero yo creo que ya cuando yo lo hablé con mi esposo era porque ya estaba aquí, ¿no? Ya necesitaba sacarlo, porque yo sentía que no era normal, y aparte, pues eso te impedía también tener, pues vivir bien con tu familia, ¿no? Con tu esposo. A lo mejor los problemas que podíamos haber tenido era parte de esto y no te das cuenta. Entonces, tu esposo fue parte fundamental, para poderlo hablar, para poderlo sanar. ¿Tu esposo fue tu gran apoyo? Totalmente, siempre. La confianza que él me dio, porque me decía que si algo tenía yo, que lo platicara y que él iba a ayudarme en lo que podía. Entonces fue la forma que yo me pude abrir y decírselo, y me entendió. Nunca fue juzgada, nunca me juzgó. Sin embargo, me abrazaba y me apoyaba y me decía que qué mal, ¿no? Tan pequeña, y que alguien me haya hecho ese daño tan grande. Y cada vez que él me veía como en depresión, me decía: vente, vamos a sentarnos, vamos a platicar, háblalo, sácalo, para solamente hablándolo lo vas a sanar. Y sí, efectivamente así fue. Lo sané. Podemos decir que hizo lo que la palabra de Dios dice. Lo voy a citar aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, porque hemos visto muchos casos que lejos de apoyar a la mujer, viene más abuso. Como que ya decimos: tú ya no vales nada porque pasaste por una situación que a esa edad pues, tú no tenías ni control ni conocimiento de lo que estaba pasando, ¿sí? Más sin en cambio tu marido, tu esposo, se actuó como una persona que te ama, que te comprendió, que te ayudó,
como dice la palabra de Dios, ¿no? Amad, maridos, amad a vuestras mujeres. Y pues qué gusto es que tu marido te haya apoyado. Es un ejemplo, maridos, hay que apoyar a la mujer, hay que amarla, porque si no amamos, la mujer se siente protegida por nosotros, y si no lo hacemos, tiene problemas. Es un claro ejemplo. Qué bueno, Almita, que tu esposo haya hecho eso. Un gran varón. No, sí, claro, él es médico, yo creo que esa parte médica él lo entendía, ¿no? Lo que afecta a un abuso a una niña, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que emocional, psicológicamente, en todos los aspectos, sí, no te das cuenta qué tanto daño te hace hasta que alguien te abre así como que los ojos y te dice, pasaste por esto, y por eso es lo que tú estás viviendo, y por eso es lo que a lo mejor tus depresiones vienen de eso lo que tú viviste, pero no lo sabíamos, ¿no? Entonces no lo canalizas, no lo sabes y dices, ¿por qué me siento así, no? Porque y ya cuando lo entiendes y un profesional te va guiando y te va ayudando, es cuando tú dices, perfecto, te empiezas a liberar, lo empiezas a hablar y empiezas a sanar pues a sanarte físicamente, espiritualmente, internamente, y valorarte y quererte como lo que eres, porque muchas veces yo creo que las personas que a veces son abusadas no se quieren, sienten que ellos hicieron algo malo, ¿no? Sienten que pasó eso porque ellas provocaron esta situación, pero no, o sea, yo lo entendí que no provoqué yo nada, que fui víctima de un abusador y que, pues bueno, ya, gracias a Dios lo he sanado y he perdonado. Yo creo que es importante puntualizar que no debemos de quedarnos callados. Eso. A pesar de que seamos niños, la mamá y el papá tienen la obligación de creernos, porque al ser niños, como tú bien lo dices, tal vez se sienten culpables y por eso no se habla. Y sobre todo, una, creerles a nuestros hijos, y dos, denunciar. Porque los depredadores no pueden estar en la calle. Porque así como te hicieron daño a ti, pueden dañar a muchísimos niños. Y ellos no deben de estar libres y deben de ser castigados. Almita, ¿y cómo fue tu adolescencia? Cuéntame cómo fue tu estudio, cómo te desarrollaste en ese tiempo de adolescencia. Fíjate que dentro de todo yo viví una adolescencia feliz. No tenía yo ningún problema. Yo creo que los problemas ya después salen cuando te casas, ¿verdad? Pero yo viví una adolescencia feliz, la secundaria, la preparatoria, llegamos a la universidad y es cuando cambia mi vida, cuando aparece mi príncipe azul. ¡Qué bien! Sí, conozco a mi esposo cuando yo tenía 21 años. Él es médico, ya era médico del centro médico de la universidad. Y cuando yo lo vi a mi esposo salir del consultorio con una bata blanca, con una corbata, unos ojos verdes, y yo dije, wow, o sea, no, de verdad, yo decía, qué guapo está ese doctor, ¿no? Y a mí me preguntaron que si existe el amor a primera vista. Para mí sí. Yo cuando conocí a mi esposo y lo vi, yo me enamoré de él, entonces, y de ahí surgió el amor por mi esposo, y ahorita ya tenemos 33 años juntos. Entonces, ¿sí existe el amor a primera vista? Sí, efectivamente, sí, para mí sí. ¿Y cómo ha sido tu matrimonio? En ese tiempo, ¿te casaste? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. No estábamos casados. Pues yo creo que empezaron como todos algunos problemitas en el matrimonio, y pues bueno, debido a eso, pues sí nos separamos un corto tiempo, pero ahí está lo bonito de todo esto, ¿verdad? En ese inter que nos separamos, mi hermana mayor enferma, y yo ya estaba separada de mi esposo. Entonces enferma mi hermana
y en ese inter muere ella. Yo entro en una depresión muy fuerte porque sentía que a mi alrededor se estaba derrumbando, ¿no? Tenía mis hijos pequeños, mi familia, mi matrimonio ya no estábamos juntos. Disculpa, ¿de qué enfermo? Mi hermana murió de cáncer. Y mis hijos pequeños y mi matrimonio, pues no había. Entonces caigo en una depresión, te decía, sentía que mi alrededor se estaba derrumbando y me refugiaba en estar encerrada y dormir todo el tiempo. No sabía yo manejar esa situación. Yo tenía en el kinder de donde estaban mis hijos, yo tenía 2 amigas en las cuales ellas me hablaban de Dios. Ellas me invitaban siempre a grupos en casa y pues yo no iba, ¿verdad? Mis ojos estaban cerrados y enfocados en otras situaciones y una vez que yo estaba en casa llegaron ellas un viernes, porque hacían sus reuniones los viernes, y llegaron y me dijeron, venimos por ti. Y yo les dije, luego voy. Me dijeron, no, a esa horita. Me ayudaron a vestirme y todo, y vámonos. Y nos fuimos a su casa, eran 4 matrimonios, y que empezaron a sacar sus Biblias, a orar. O sea, yo lo que veía, yo decía, qué padre, o sea, ¿por qué 4 matrimonios y yo sola, verdad? Entonces yo decía, qué padre, a mí me hubiera gustado ser parte de este grupo, pero con mi esposo. Y bueno, me sentía tan a gusto, escuchaba de un Dios que podía sanar, un Dios que te podía ayudar, pero yo estaba tomando en aquel entonces mis antidepresivos, tomaba pastillas para dormir porque estaba muy mal. Y bueno, yo decía, bueno, pues qué padre es su Dios, ¿verdad? Pero no entendía. Me gustaba su forma el trato entre matrimonios, entre amigos, sano, y era escuchar la palabra, leíamos. Y bueno, así estuve acudiendo los viernes. Y llegó un momento en que yo dije, me tengo que ir porque me tengo que tomar mi pastilla para dormir y me tengo que tomar mi antidepresivo porque ya es hora. Entonces me dijeron, no hay necesidad. Si tú quieres, dejarías de tomarte tus antidepresivos y dejarías de tomarte esas pastillas para dormir que no te hacen bien. Entonces yo decía, no, pero es que si no me las tomo no me duermo y si no, no me voy a sentir bien. Y me dijeron que había un Dios que lo podía hacer y que todo lo que tenía que hacer era entregar mi vida a Cristo y que Él podía hacer cambios en mi vida si yo lo quería. Entonces... Ahí fue cuando conociste a Dios. Wow, sí, ahí es cuando recibí a Cristo. Pero ¿sabes cuál fue la forma en que yo estaba así como ahorita, ¿no? Estaba sentada y los matrimonios así alrededor de mí y hablándome de Dios y yo teniendo mucha necesidad porque yo buscaba algo que me ayudara realmente a sentirme bien, porque nada de lo que yo hacía me hacía sentir bien. Entonces empezaron a orar y me dijeron que yo tenía que pedir perdón a Dios por lo que yo había hecho, que aceptar y lo reconociera como mi Señor, de lo que ya me habían hablado, porque sí me hablaron todo lo que Él hizo, y yo dije, sí quiero, si eso me va a ayudar a sentirme bien, y si eso me va a ayudar a que yo ya no tome pastillas y todo como me siento, sí quiero. Y recuerdo que estuvieron orando por mí, Gaby y Alejandro, y ellos estuvieron orando por mí, y fue que yo me empecé a soltar, a llorar. Era un lloro con tanto sentimiento, con tanto dolor. Todo lo que traías cargado. Todo, sí, todo sí, lo que dice la Escritura, ¿no? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y fue lo que pasó en este caso, ¿no? Sí, y total, yo terminé y me dijeron, te vamos a llevar a tu casa, ya no vas a tomar tus pastillas, ya no vas a tomarte nada porque vas a ver tu cambio, y si lo crees así va a ser. Y cuando todo iba muy bien hasta que me dijeron, y ahora que hables con tu esposo
vas a pedirle perdón. Y yo dije, yo decía, no, o sea, yo pedir perdón, pero ¿por qué si yo no he hecho nada, no? Y me dijeron, tú tienes que pedir perdón de lo que tú hayas hecho. Así como tú le pediste perdón a Dios por lo que has hecho, también le tienes que pedir perdón a tu esposo por lo que tú hayas hecho. Entonces, yo me fui muy convencida de que eso es lo que tenía que hacer. Y llegué a casa y le hablé a mi esposo y pues ya su voz ya no era de enojo, ¿verdad? Porque ya hablaba así, los dos, ¿verdad? Entonces lo escuché pacífico y y le dije, quiero hablar contigo, necesitamos que platiquemos, y me dijo, perfecto. Le dije, ¿cuándo vienes? Pues si quieres voy ahorita. Y dije, perfecto. Entonces llegó a casa y estuvimos ahí platicando y le dije lo que había pasado. Yo le dije, quiero que me perdones por esto y esto y esto, y le expliqué todo lo que había yo hecho y que yo ya había recibido a Cristo y que yo quería cambiar mi vida y que yo quería que sanara todo lo que yo tenía. Y él me dijo que, o sea, estuvimos llorando los dos porque él también me dijo, yo también hoy recibí a un pastor y yo también hoy entregué mi vida a Cristo. Amén. Entonces fue para nosotros, pues yo digo que no son coincidencias, ¿no? Dios tiene los planes, dice que sus planes son perfectos y tenemos que haber pasado algunas circunstancias para que los dos separados podíamos ser alcanzados. Entonces, sí. De ahí en fuera, pues bueno, le dimos gracias a Dios. No andábamos bien en trabajos él, dijo, bueno, vamos a buscar trabajo. Estuvimos orando mucho, las familias nos estuvieron apoyando en oración por un trabajo de mi esposo, y cuando salió que teníamos que venir a León, Guanajuato, dijo, hay una oportunidad en León, y pues, ¿cómo ves? Y le dije, pues nos vamos a León. Almita, una pregunta. A partir de que ustedes platicaron, se pidieron perdón, sí, volvieron a empezar. De ceros. Empezaron su relación nuevamente de ceros, y es cuando se vienen aquí a León, Guanajuato. Sí. ¿Cómo empezaron? Ay, de ceros también. Entonces, es la primera vez que yo estoy separada de mi familia. Llegamos aquí sin conocer a nadie. O sea, no teníamos a nadie conocido a trabajar. Y bueno, fue difícil al principio. Llegamos a buscar una iglesia cristiana porque decíamos, ya somos cristianos, queremos hacer las cosas bien. Empezamos a buscar hasta que llegamos a una iglesia con un pastor hermoso, que aprendimos mucho, pero al cabo del tiempo nuevamente, pues bueno, las circunstancias de que extrañas a la familia, extrañas tu rutina con tu familia. Yo me sentía muy sola, pues también empezó otra vez, como que caí en una depresión otra vez, nuevamente, pero pues también vino mi familia de Cuernavaca y también me ayudaron, y pues nuevamente agarramos las pilas, me tomé de Dios y así estamos. Salieron adelante. Pero yo considero que es normal. El volver a empezar no significa que todo va a estar bien dentro del matrimonio. Hay pruebas dentro del matrimonio, claro, que tienes que ir superando. Y yo considero que era mejor, lo que a ustedes les pasó fue volver a empezar y viene una prueba, ¿sí? En el cual vuelves a caer en depresión por todas las circunstancias, porque no es fácil mudarte a una ciudad donde te encuentras completamente solo. ¿Estás de acuerdo, Arturito? Sí, es donde debemos de, por ejemplo, ustedes ya habían recibido a Cristo, es donde debes de confiar en Él, debes de confiar en Dios absolutamente, no dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Sí, pero no lo entendíamos porque teníamos muy poco tiempo también en Cristo. Dios hace cambios sorprendentes, siempre y cuando uno esté dispuesto, ¿verdad? Pero yo creo que todas las emociones se juntaron, el verme sola con los hijos chiquitos y a estar acostumbrada a hacer todo con tu familia, y ahora pues ya mi esposo, ya éramos, ahora sí como dijo él,
pues ya somos los 4, ¿verdad? Sí. Y así volver a empezar de cero, pues sí fue muy difícil, hermano. ¿Y posteriormente qué pasó? Después de que ya pudieron superar esa etapa, ¿cómo continuaste aquí en la ciudad de León? Pues bueno, dentro de todo los procesos que vivimos como familia, mi hija nació con epilepsia, fue diagnosticada a los 11 meses y bueno, pues estuvo un tratamiento muy pesado. Esos tratamientos eran tan fuertes que dentro del colegio pues no aprendía nada, ¿verdad? Tenía muchos problemas de aprendizaje. Y pues bueno, ella estuvo en tratamiento, en terapias y bueno, haciendo nosotros todo lo posible para que ella superara esa parte, pero una vez, un domingo, el pastor habló de los milagros que Dios hace y del poder que tiene la oración y del poder de la fe. Y yo lo escuchaba, yo decía, wow, qué padre, ¿no? A veces uno es bien incrédulo y cree que las cosas que dice la Biblia pues se oyen bonito, pero cree que a lo mejor en nuestras vidas no puede pasar esos milagros. Y un día venía yo con mi hija, veníamos en el carro, mi hijo venía en la parte de atrás, ella tenía 10 años, 11 años ya, y mi hijo tenía 8 años. Entonces a ella le viene una crisis ahí manejando yo, entonces yo nada más le dije a mi hijo, agárrala, abrázala, y mi bebé, pues por atrás agarra a su hermana en la crisis y ya pues nos orillamos y en ese momento yo clamé a Dios y le pedí que sanara a mi hija, que a mí no me gustaba verla así, en esas crisis, porque ella procuraba, como que yo sentía que ella no quería hacerme sentir lo que me provocaba verla así, ¿no? El que ella nada más yo veía que sus ojos me veían y ya cuando terminaba su crisis me decía, ya mamita, ya estoy bien, pero yo lloraba, o sea, porque a mí no me gustaba verla así. ¿Cómo sufría, no? Al final Sí. de cuentas es ver sufrir a tu hija y Sí. eso te dolía en el alma, que ella no pasara por esa situación. Sí, efectivamente, entonces yo en ese momento le dije a mis hijos, vamos a orar, le dije, Dios ya te sanó, Dios sánala, tu palabra dice que tú la ibas a sanar y yo te creo, o sea, de verdad oré y lloré y lloramos los tres y estuvimos orando. Entonces yo le dije a mi hija, vamos a dar gracias porque Dios ya te sanó. Y yo le dije a mi Dios en ese momento, tan es así, Señor, que te creo que yo en este momento ya le voy a dejar de dar todos los medicamentos porque les daban los anticonvulsivos, el Ritalin, el Concentra, hay muchas cosas que le daban. Y le dije, yo ya no le voy a dar nada porque yo te creo y que tú ya la sanaste. Entonces, no le dije a mi esposo. Yo todos los días oraba y le decía a mi hija me decía, porque orábamos y me decía, vamos a orar para que Dios me sane. Y yo le decía, no, ahora vamos a orar dándole gracias a Dios porque ya te sanó. Entonces ya no voy a tomar pastillas, no, ya no. Entonces lo único que orábamos era dándole gracias a Dios y le pedíamos que le abriera su inteligencia, su entendimiento para que fuera una niña pues normal como todos los demás. Llega el tiempo en que mi esposo me dijo, oye, ya necesitamos comprar tratamiento, y fue cuando le dije, pues no, ¿qué crees que? Y ya le expliqué todo lo que había pasado. Entonces él dijo, no, ¿sabes qué? ¿Por qué hiciste eso? O sea, ¿sabes? Si a ella le viene una crisis, ¿cómo le va a dañar su cerebro, las descargas eléctricas y todo eso? Y yo le dije, o le creemos a Dios o no le creemos. Entonces yo le creo, ella le cree, y ella decía, sí, yo sí le creo, y yo ya Dios me sanó, porque durante un mes sin tratamiento, ella no tuvo ninguna crisis, ninguna. Entonces empecé a ver cómo ella iba mejorando, y cuando mi esposo me dijo, es que yo como médico sé el daño que le vas a hacer, pero bueno, le vamos a creer a Dios. Llegamos con su médico y le hace sus estudios, los electroencefalogramas para ver cómo están los daños, el foco que dice. Y cuando me dice, ¿sabes qué, Alma? Creo que el aparato está mal, me la traes mañana nuevamente para volvérselo a hacer. Dije, perfecto. Se la vuelvo a llevar al otro día, le vuelven a hacer
el electroencefalograma y me dice ella, ¿sabes qué? No sé qué pasa, pero aquí sale que ya no hay foco, o sea, ya no hay epilepsia. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo hice esto, yo le pedí a Dios y todo esto, y ella me dijo, ¿sabes qué? Pues lo que tú hayas hecho, aquí está el electro, para que tú tengas pruebas de lo que Dios hizo en tu hija. Podemos decir que hiciste lo que dice Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. ¿Verdad? Así es, y le creí, efectivamente. Entonces ese fue el primer milagro que yo vi en la vida de nosotros como familia, que Dios sanó. Y así estuve hablándole a todos de lo que Dios había hecho en mi hija, y mucha gente no creía, Y ¿verdad? aquí sí ya ves cómo la mente, el doctor le decía, ¿cómo va a haber un daño? Sí. Pero así como dice, entre la mente y Dios, sí, la mente, él como médico sabía que si no le recibía su medicamento, podía haber un daño. Pero cuando tú le clamas a Dios y dejas que él tome el control, Sí, porque aquí la ciencia no lo podía explicar, No, que era no lo pudo. que realmente había pasado. Más que todo ya tenía un historial clínico. Sí. Y al momento que llega y ocurre el milagro, ya no hay nada. Sí, todo está completamente sano. Así es. Un historial clínico de 10 años. De 10 años. Entonces, la doctora no explicaba qué había pasado. Decía que era su aparato y se volvió a hacer. Dijo, no, pues el aparato está bien, porque he estado sacando electroencefalogramas y está bien. Entonces, ya el foco que tenía tu hija ya no lo tiene. Y empezó a mejorar su vida, o sea, ella, una excelente estudiante, cosas que luego me decían que la sacara del colegio porque pues no daba una, y me decía, una maestra cristiana me dijo, sácala del colegio, y métela a estudiar belleza o algo así, porque pues tu hija no. Y cuando le dije, ya mi hija está en la universidad, no creía, y se va a titular por promedio. Entonces, pues sí, gloria a Dios. Ese fue el primer milagro en tu vida. ¿Y después qué pasó? Y otro milagro lo puedo decir de mi nieta. Mi nieta también fue un milagro porque mi hija tuvo su bebé y tuvo sufrimiento fetal, mi nieta. Yo estaba en el parto, yo vi cuando salió mi nieta moradita, no respiraba, el doctor la recibió, yo dije, ¿qué pasa? Y me sacaron, y llegó ya mi esposo y le dije lo que estaba pasando. Entonces nos dijeron que pues había tragado líquido y que estaba muy mal sus pulmones y no le daban, pues dijeron que le van a dar 72 horas, pero no creían que pasara la noche. Entonces, otra de las cosas es que nos pedían un medicamento que tenía que comprar mi esposo, que costaba, creo que 3,500, y decía mi esposo, ¿de dónde voy a sacar ahorita 3,500? Y se fue al cajero a ver cuánto tenía, y tenía exactamente los 3,500 pesos. Y fue lo que le hicieron para que lo tomara y abriera sus bronquios mía. Y de esa forma, pues sí, estuvo casi un mes hospitalizada en terapia intensiva. Pero yo en el embarazo a mi nieta le ponía sus alabanzas, y cuando estaba en terapia intensiva yo entraba y me postraba ahí al lado de ella, y yo me ponía a orar y a orar. Y dice, Señor, tú vas a hacer otro milagro en mi vida, de mi nieta. Le ponía alabanzas porque ella se inquietaba, y cuando empezaba a escuchar las alabanzas ella se quedaba quietecita porque la tenían entubada, la tenían por todos lados picoteada. Y pues bueno, pues ahí vimos que Dios también hizo eso. La sanó, salió bien, la llevé con la doctora, la de Jimena, le hicieron electroencefalograma para ver si no había un daño, porque dijeron seguramente hubo un daño, pero afortunadamente no, nada, limpio su cerebro, todo bien. ¿Ahorita cuántos años tiene tu nieta? 10 años, sí, 9 años. 9 años ya. Y también muy inteligente, muy chiquita. Completamente sana también. Totalmente sana. Y ella habla de ese milagro.
cuando nosotros le platicamos, ella habla de ese milagro también, dice, no, a mí Dios me sanó, porque esto, o sea, le explicamos lo que Dios también hace en su vida, porque también es parte de su testimonio. En el 2017 empezaste con problemas de salud. ¿Qué te diagnosticaron, Ana? Fíjate que yo empecé con una bolita en mi seno derecho, y yo estaba yendo con el ginecólogo y le decía que pues no me gustaba esa bolita y me decía que todo estaba bien, que no pasaba nada. Pero yo algo sabía, yo sentía que algo estaba mal y me fui a un centro de salud que otra amiguita me ayudó a llegar ahí, una enfermera que trabajaba ahí, y cuando me vio el doctor me dijo que yo tenía cáncer. O sea, nada más me vio y me dijo, ¿tú tienes cáncer? Y vamos a hacerte estudios para saber en qué etapa estabas. La noticia, yo iba con mi hija y con mi nieta, y fue así como, entré yo sola, y al recibir esa noticia, yo decía, esto no está pasando, o sea, esto no es cierto, ¿no? Estaba ya acostada, entra otro médico, lo manda a traer, el otro médico también me revisa y ya me empiezan a hacer preguntas, ¿sabes qué? Te vamos a hacer tu documento para que ya empieces a tener atención, recibas atención para que... En ese momento, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cuál fue tu sentimiento al recibir esa noticia? ¿Hubo un sentimiento de negación, de tristeza? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sabes qué fue? Confusión. O sea, yo sentía que esto no estaba pasando, que era un sueño, y lo que yo decía, tengo que estar tranquila porque afuera está mi hija y está mi nieta, entonces no puedo preocuparlas. Llegué a casa como pude, o sea, yo venía manejando, y yo nada más estaba pensando, ¿qué voy a hacer? O sea, y si tengo cáncer, ¿qué va a pasar? Y si me muero, volteaba a ver a mi hija y decía, ¿y si me muero, qué va a ser mi nieta, mi hija? O sea, yo me estaba centrando más en mi nieta, ¿verdad? Entonces, mi esposo estaba de viaje, yo llego y había una hermana en Cristo que estaba en mi casa, y llego y le dije, quiero hablar contigo. Y subimos y le platiqué a ella, y fue cuando me solté a llorar, ¿no? Entonces me dijo, tienes que hablarlo con tus hijos. Y no está tu esposo, pero tienes que hablarlo con tus hijos ahorita, tenemos que ver qué vamos a hacer. Hablé con mis hijos, bueno, ella habló con mis hijos, hablamos con el papá y dijeron, pues tienes que hacerte tus estudios. En ese entonces era un ultrasonido y mastografía que me mandaron a hacer, y mi hijo me dijo, mamá, pues ¿qué esperamos? Vámonos. Y fuimos a hacernos, y cuando terminé hacerme el estudio, el radiólogo me dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar el documento para que vaya lo más pronto posible, pues sí, ahí hay algo, pero pues mire, pues está a tiempo, o sea, tratando de suavizar las cosas. Y pues sí, fue esa noticia. Llegó mi esposo al otro día, nos fuimos a tomar un café para platicar el tema, y estábamos ahí cuando recibo una llamada de casa, que estaba ahí la trabajadora social que había ido por los resultados, y bueno, pues ahí me dijo que ya había visto los resultados y que bueno, que estaban ahí para ayudarme, y que pues sí, que había un cáncer. Entonces, cuando me lo confirmaron ya, yo ya, ahí fue cuando estaba mi esposo, y fue cuando yo ya me relajé y me solté a llorar, ¿no? Lloré mucho ese día, me acuerdo, y mi esposo nada más se le llenaban los ojos de lágrimas, y él me decía, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero yo creo que fue muy difícil porque no sabíamos cómo nos íbamos a enfrentar a esta situación. ¿Sabías qué tipo de cáncer era? No, lo supe hasta que llegamos al hospital, después como de 2 meses o 3 que fue tardado que me canalizaran al hospital, y me hicieron la biopsia, y a los 15 días fui a ver pues ya con una oncóloga que iba a ser la que se iba a tratar de darme las quimios.
Y fue cuando me dijo, sabes que el cáncer que tú tienes es etapa 3B, es un cáncer agresivo, está muy avanzado. El cáncer no podemos operar porque no está encapsulado, es un riesgo, pero vamos a meterte las quimioterapias para que el cáncer se vaya reduciendo, el tumor, perdón, y poderte operar. Pero no sabemos si vaya a funcionar las quimioterapias por el grado de la etapa que estaba y el tipo de cáncer. Oye, Alma, y en ese tiempo espiritualmente, ¿cómo estabas? ¿Ya habías tenido un milagro con tu hija? Sí. ¿Ya ha hecho Dios un milagro con tu nieta? En ese tiempo, ¿qué pasaba por tu cabeza? Fíjate que yo estaba fortalecida porque en casa yo tenía un grupo de mujeres que estaba compartiendo la palabra y yo me sentía muy fortalecida en la fe. Entonces, muchos me decían que me veían muy tranquila, ¿no? O sea, te están diciendo que tienes cáncer y lloré y todo, pero después me dijeron, pero te vemos tranquila. Yo decía, pues sí, o sea, sí estoy tranquila. Quizás, yo digo que fue que Dios me ayudó a traer esa paz, dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque yo ya sabía que quizás las quimioterapias no iban a hacer el efecto que esperaban, porque efectivamente ya llevábamos 3 y lejos de que el tumor bajara, el tumor estaba creciendo. Físicamente yo estaba muy mal, pues yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué yo veo todas las demás bien tranquilas y yo estoy muy mal, ¿no? ¿Te hizo estragos físicos la quimioterapia? Totalmente. Sí, muchos estragos físicos. Llegué a bajar 15 kilos. 15 kilos, ¿qué te diré? En unos 3 meses. 3 meses bajé 15 kilos. Físicamente mal, el verte sin pestañas, sin cabello, sin pelo, todo, sí. Ahí tú ves qué tan mal estaba, qué tan fuerte eran las quimioterapias, porque empecé a llenarme, a la tercera quimio, empezó mi boca a llenarse de fogazos, o sea, úlceras, yo tenía úlceras en la cabeza, tenía úlceras en la boca, ya estaba toda ulcerada, todo el exófago, ya no podía yo comer, no comía nada, no podía tomar nada. Llegó el momento, porque me la pasaba internada, llegó el momento en que yo le pedí a la doctora que ya no me pusiera nada. Yo le dije, yo ya no quiero más sufrimiento, ya no quiero más, yo ya no aguanto, o sea, estar con suero todo el tiempo o en el doctor, andar en silla de ruedas porque no podía yo caminar, era como un trapito. Yo decía, pues en esa quimio yo me sentía tan mal que yo veía a mi hijo que sufría bastante. Mi hijo era el que me cargaba, o sea, porque no podía caminar. Sí, me ayudaba, me cargaba así como un trapito y al baño. Mi mamá y mi hermana se vinieron a la ciudad de León para cuidarme. Y verte sentada en una silla en el baño y que otra persona te esté bañando, era muy, muy, muy fuerte para mí, fue muy fuerte. ¿Cómo estaban tus hijos y tu esposo al verte tan débil por las quimioterapias, el verte tan delgada, el haber bajado, que vieran tu sufrimiento, bajado de peso tanto? ¿Qué pasaba con tus hijos, con tu esposo? ¿Cómo era tu entorno familiar? Fíjate que mi hija fue muy fuerte. Mi hija la vi entera. Yo la vi, pero yo creo que a solas, pues ella yo creo que sí lloraba. Mi hijo fue el que sí lo vi muy, muy mal. O sea, a mi hijo sí era de que llegaba y se acostaba conmigo y llegaba a llorar como un bebé lloraba. Y yo le decía que eso no me ayudaba mucho. Yo le decía, es que no me ayudas
Si tú lloras, a mí no me ayudas. O sea, te quiero fuerte. Y él me decía que no quería que yo me muriera. Él me decía, no sé qué voy a hacer. Si te mueres, entonces tratas de ser fuerte. Dice, ¿cómo te diré? O sea, luchas contra toda esta enfermedad. Y aparte luchas con tus emociones, luchas con tu dolor y tratas de ser fuerte para que los demás estén fuertes. Yo decía, es que yo tengo que ser fuerte porque no quiero que mi mamá sufra, porque no quiero ver a mi esposo sufrir, no quiero ver a mis hijos que sufran. Y aunque a mí me dolía todo, yo me incorporaba, aunque me quedaba sentada ahí, mal sentada porque luego ya estaba toda chueca, porque me dolía todo el cuerpo. Trataba de que estuviera bien porque entraban y ¿cómo te sientes? Bien, me siento bien. Y no es cierto, no me sentía nada bien. Cuando yo le decía a la doctora, ya le firmo y ya no quiero quimios, ella me decía, y le doy gracias a Dios por la doctora, porque ella, como otro doctor podría haber dicho, está bien, pues si no quieres no te voy a obligar, ¿no? Y fírmame y ya. Pero ella me decía, la doctora Sámano, me decía, no, todavía podemos, o sea, mira, no baja el tumor, pero a lo mejor te voy a dar radiación con quimio. Yo le decía, no, ¿cómo crees? O sea, si con las quimios estoy así, si me combinas, no voy a aguantar. Yo le decía, no, es que ya no aguanto físicamente, doctora, ya esto no es vida. Y me decía, vamos, vas a salir bien. Me dijo, dos más, nada más 5 y ya. Entonces me mintió porque terminamos las 8, bendito Dios, pero terminé con un cuerpo muy deteriorado, pero fíjate que yo le decía a Dios, no entiendo por qué me la paso aquí en el hospital, no entiendo tu propósito, no entiendo, pero aquí voy a estar, o sea, tú vas a hacer lo que tengas que hacer en mi vida. Y cuando yo estaba en el hospital y empezaba a ver alrededor de mí a las personas, a las pacientes con cáncer, y yo pues me ponía a leer la Biblia. Entonces empecé a pararme y a leer la Biblia y a compartir el Evangelio a las mujeres que estaban ahí internadas. Mi hermana me cuidaba y yo le decía, tú te vas para allá y yo me voy para acá. Entonces pasábamos de cama en cama, de cuarto en cuarto. Cada habitación tenía 6 camas. Entonces así me la pasaba y así pude conocer a mucha gente. Y unas enfermeras también, les compartí el Evangelio y decía, Señor, pues no sé si este sea tu propósito, ¿no? El que yo esté aquí para que otras conozcan el Evangelio. Y pues sí, me tocó ver ahí en el hospital a una chica que tenía cáncer en el hígado y falleció, pero le compartí el Evangelio. Y cuando supe que había fallecido y yo supe que le había compartido el Evangelio y le leía la Biblia y ella quería saber más, yo sentí algo bien bonito en mí. Yo decía, Señor, esto es lo que quieres, pues esto es lo que yo quiero, o sea, y así empecé. Me acuerdo que yo cuando llegaba mi esposo al hospital a buscarme, me decía, bueno, es que yo vengo a ver a la enferma, y la enferma anda en todas las camas compartiendo con su Biblia. No podía caminar, iba apenas así caminando, me dolía todo, pero yo no dejaba de hablar de lo que Dios hizo. Esa es mi pregunta, Almita. ¿Qué fortaleza tenías para estar en el estado que te encontrabas, con ese tratamiento tan agresivo? ¿Qué era lo que te hacía que te levantaras a compartir la palabra, a darles esos comentarios de aliento a otras personas que estaban también enfermas? ¿Qué era esa fuerza que tú tenías? ¿De dónde la sacabas? Sabes que yo sé que eso es lo que Dios quería que yo hiciera. ¿De dónde me sacaban las fuerzas? Yo creo que de ahí, de ver que ellos se podían morir y saber yo a dónde iban a terminar. Yo decía, Señor, yo voy a dar lo que tú me dices, yo voy a compartir el Evangelio. Si tú ya tienes el propósito en ellas, ¿no? Tú sabrás qué vas a hacer con ellas, pero yo no voy a quedar callada.
Y esa era mi fuerza, porque yo, en medio de todo esto, yo vi siempre la mano de Dios, ¿no? El trato de los médicos, el trato de las enfermeras, el trato de todos, decía, Señor, me estás guardando, ¿no? En que me decían, todo va bien, y el que cuando te decían, no creo que funcionen las quimios, y cuando te dicen, pues sí están funcionando y vamos muy bien, y todo eso, yo decía, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, y me empecé a sentir un poquito mejor, y bueno, ya vi que ya estaba pues el tumor bajando y todo eso, y ya cuando me dijeron, pues vamos a operar, vamos a hacer tu operación, y yo entré tranquila, o sea, confiada y perfecto. Yo decía, pues ya estoy aquí, a lo que sigue, nunca fue de miedo, ¿no? O sea, siempre fue a lo que sigue, yo sabía quién estaba detrás de mí. Yo siempre decía, Señor, yo en tus manos estoy y tú vas a hacer tu perfecta voluntad, y no tengo miedo, porque yo estoy hablando de un Dios todopoderoso, yo hablo de un Dios sanador, de un Dios poderoso y todo. A lo mejor uno decía, pues, ¿tu Dios dónde está, no? Si estás aquí en el hospital, pero solamente Dios sabía cuál era el propósito que me tenía ahí. Ahí podemos decir que pasó lo que le pasó a Job. Así es, sí, igual. O sea, tuvimos que pasar esa situación como para ser usados, y la fe nunca menguar, ¿no? Pero podemos decir que Dios, no que Dios te haya hecho, te haya dado el cáncer. Ah, no, para pero nada. Pero tuviste que conocer todo el procedimiento, todo el proceso, para también compartirle a alguien que está en una situación similar, y lejos de este reclamo, porque a veces no nos va bien o no pasan las cosas como queremos, y reclamamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? Que la mayoría de las veces así pasa. Y lejos de eso, tú estabas con un corazón humilde, y Señor, si esto es lo que tú quieres que haga, adelante. Ahorita te puedo decir que cuando tú haces eso, que con corazón dispuesto de decir, ¿sabes qué? Te voy a servir. Sí. No importando cómo estaba tu condición, dices que apenas podías caminar con el replay. Sí. Apenas podías caminar y tú le estabas sirviendo. Y comentabas que pasaron 3 o 4 o 5 quimioterapias y no bajaba. Cuando tú empiezas a trabajar en tu obra, ves la mano de Dios ahí, tú lo acabas de decir hace rato. Sí. Es como la mano de Dios empieza a actuar a cambiar los pronósticos. A cambiar todo el pronóstico que era adverso, que era contrario a lo que espera, ahora, a lo que podemos ver ahorita. Dios va sanando, y todo porque creíste. Y ¿sabes qué? Lo padre de esto es que te va transformando, porque en medio de toda esta situación tú lo buscas, pero ya lo buscas diferente, ya lo buscas, como dices, en espíritu y en verdad, ya lo buscas. ¿Por qué? Porque no es una situación cómoda, ¿no? Ya lo buscas de otra forma y creces en el conocimiento, creces en la fe, creces en todas las áreas, y tú no te cansas de estar hablando. De ahí surge un grupo de mujeres. O sea, conozco a Mercedes, una amiga. ¿Cómo conocí a Mercedes? Te mandan con el psicólogo para que uno trabaje con sus emociones y con tus pérdidas y todo eso. Conozco a una doctora hermosa, a Marcela, y empezamos a platicar. Y ella esperaba a una paciente, como le han llegado todas destrozadas y todas mal. Entonces llega una paciente hablándole de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que está haciendo, y que tiene ganas de vivir y que tiene ganas de hacer cosas y todo eso. Y me dijo, yo necesito que tú hables con otras pacientes que están pasando por esto. ¿Por el proceso? Sí, por el proceso, pero me gustaría que tú platicaras con ellas. Ahí conocí a Mercedes, hizo un grupo como de 15 mujeres que estábamos ahí, y ahí conocí a Mercedes. Entonces hicimos clic, porque decíamos que éramos hermanas del mismo dolor, porque teníamos el mismo tipo de cáncer, la misma etapa, o sea, todo, ¿no? Entonces decíamos, pues somos hermanas del mismo dolor. Lo bonito de esta situación, de estos grupos, es que podías entender perfectamente la situación que cada uno pasaba. Porque yo no le puedo hablar a alguien más del cáncer
si no es que lo viviste. Entonces empezábamos a hablar y Mercedes dijo, vamos a hacer este equipo, vamos a apoyar a mujeres y empezamos así. ¿Y cómo se llama tu grupo? Realmente a mí se me hace una situación muy loable. Realmente poca gente tiene ese apoyo. ¿Y quién mejor que una persona que haya pasado por el proceso de la quimio, que haya pasado por una depresión, que haya pasado por perder el sentido para mejor hasta de vivir? ¿Cómo se llama tu grupo? El grupo se llama Mujer de Fuerza y Carácter. Y tenemos ya un grupo de apoyo que tenemos tanatóloga, psicóloga oncológica, el oncólogo es cristiano, también nos apoya. Tenemos una nutrióloga oncológica también que nos está apoyando. Y bueno, todos los apoyos, pero principalmente damos el apoyo emocional y el espiritual, que eso es lo que yo me encargo, ¿verdad? El apoyo espiritual. Digo, si no nos agarramos de Dios, es así como que si no me agarro de Dios, ¿de dónde más nos podemos agarrar? ¿De dónde más va a venir nuestras fuerzas? De nadie más. Siempre buscamos lo externo. Buscamos al médico, buscamos medicamentos para podernos sanar. Pero al último, cuando el hombre no puede ayudarnos, buscamos a Dios. Pero aquí es al revés. Yo le digo que primero busquen de Dios y todo lo demás se va a añadir. Y así es. Entonces, esa es la parte que yo te puedo decir, que hoy por hoy Dios me ha sostenido. Hoy por hoy los pronósticos han cambiado. Hoy por hoy, el último milagro que vi la semana pasada de mi hija, que te lo compartí, que pues por ser ahora sí directa de una mujer con cáncer, pues los médicos dicen que hay muchas posibilidades que los hijos también puedan tener cáncer. Pues fue a su chequeo y salió algo raro, muy raro, y yo acababa de perder una de mis amigas también, que acaba de morir de cáncer. Y ese mismo día que murió, mi hija me dijo, me mandaron a hacer estudios oncológicos de prueba de si no había cáncer en la matriz y si no había cáncer en páncreas y otras zonas, porque los estudios que le hicieron pues salía que posiblemente había cáncer. Cuando me da la noticia, no te les voy a mentir, ese día yo lloré. Yo lloré porque yo dije, no sé si es bueno saber tanto, que yo sabía por dónde iban las cosas. Y veo las imágenes y yo dije, wow, no, esto no puede estar pasando. No está bien. Sí. Y se los platiqué que yo he pedido mucho a Dios, pero yo creo que jamás había clamado de la forma que clamé, jamás había llorado en la forma que lloré. Yo me postré en mi recámara, me postré en el piso y clamé, porque yo decía, Señor, no, o sea, no quiero que mi hija pase por lo que yo pasé. Si tú puedes cambiar este pronóstico, así va a ser. Y oré dándole gracias porque ya lo había hecho. Recordé lo que había hecho con ella cuando estaba chiquita y que yo le creí y que le dije que gracias por que la había sanado. Yo también a eso. Y yo le decía, Señor, yo dice tu palabra que tus misericordias son nuevas todos los días. Señora, esa misericordia es a la que yo clamo. No sabes, fue así como que mi corazón se hacía chiquito, lloraba, miedo, sí tuve mucho miedo, le pedí a Dios que me ayudara y eso fue todo. Al otro día yo desperté, yo creo que descansé de tanto llorar y descansé y desperté tranquila, en paz y dándole gracias. Señor, gracias por lo que ya hiciste en la vida de mi hija. Gracias porque yo sé que estos estudios que le van a hacer van a salir bien y que esos resultados van a ser nuevamente una prueba de que tu poder está ahí. Entonces, así fue, le hicieron los estudios, fuimos con un ginecólogo, oncólogo buenísimo, también que es nuestro médico, y cuando vio las imágenes anteriores dijo, bueno, pues aquí se vio una cosa, pero vamos a hacerla. Los estudios, le hicieron nuevamente los estudios y me dijo, pues no hay nada, aquí está la prueba,
aquí no hay líquido, aquí no hay quistes, aquí no hay nada. Entonces, nuevamente el resultado salió completamente negativo. sí, negativo. Y ahí los tengo, o sea, el antes y el después, ¿no? Entonces, yo solamente estaba ahí sentada y yo nada más decía, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y yo salí dándole gracias a Dios. Mi esposo estaba ahí, le comenté y de verdad es un gozo hablar de lo que Dios está haciendo y de lo que va a hacer. Almita, ¿cómo está tu salud hoy en día? Oh, bueno, creo que Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en que se cumpla su propósito, ¿verdad? Yo, pues ahora sí que tuve ahí algunos problemitas en el colon, en el cual ahora salió unos pólipos y uno salió positivo de cáncer. Entonces, ahorita estamos en estudios, el mes que entra me van a hacer otros estudios, pero yo confío en que va a salir todo bien. Que voy a volver a venir a decirles que creen que pues que ya no hay nada, porque Dios volvió a obrar en mi vida y yo lo creo. Una de las cosas cuando platico rápido, una de las cosas que yo vi cuando estaba muy mal, y me acordé de Pablo cuando estaba enfermo y estaba encarcelado y que hablaba del morir en Cristo, y yo decía, Señor, si me muero yo estoy tranquila, o sea, yo estaba en paz, yo decía, pues ya voy a estar contigo, ya no voy a tener dolor, porque, o sea, yo quería a lo mejor, decía, si ya no voy a tener dolor y voy a estar en paz, mejor llévame, o sea, y me decían, ¿cómo eres tan egoísta? Dije, no soy egoísta, yo ya quiero estar con Dios y yo quiero estar tranquila allá, disfrutando de su presencia. Y una de las alabanzas con las que yo lloraba y me postraba y me imaginaba era esa, la de solo me imagino. O sea, yo decía, Señor, cuando esté en tu presencia, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo te voy a ver? No, yo creo que me voy a postrar y nada más es llorar y agradecerte todo lo que tú me permitiste vivir y todo. O sea, era tanta mi comunión con Dios y tanta búsqueda de Dios que eso yo creo que fue lo que a mí me ayudó bastante. Y yo lo que lo platico a los demás. Si a mí me ayudó, pues te comparto lo que gracia recibí, lo que gracia damos, ¿verdad? Almita, ¿y qué experiencias viviste en el hospital? Fíjate que hubo experiencias muy tristes porque conoces sus vidas, todo lo que pasan, cómo viven, pero lo más triste es que las abandonan. Lo más triste es de que llegan enfermas, solas, sin que nadie las acompañe, porque el esposo ya las abandonó. Había unas ocasiones que nos decían, es que yo tengo que curarme rápido, tengo que salir, yo no me puedo dar el lujo de hospitalizarme porque tengo que ir a trabajar. Y eran personas que tenían niños y que el esposo les decía, bueno, pues si estás enferma, pues yo ya no me sirves como mujer. Yo no podía creerlo, yo o sea, no daba crédito, que decía, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le haces, no? Pues se llegaban solas al hospital. Entonces, lo que hacíamos, el grupo, es de que cuando detectábamos esas situaciones, nos organizábamos y decíamos, le toca a fulanita ir al hospital a la quimio, porque llegaban solas. Sales de la quimio mal, entonces tienes siempre que llevar a alguien, porque pues sales muy mal, o sea, no puedes a veces ni caminar. Entonces, lo que aprendimos nosotros en el grupo, el acompañamiento, el que si iban me hicieron estudios y voy a recibir mis resultados, pues íbamos a alguien más porque los resultados no siempre fueron buenos. A mí me tocó recibir los resultados de mi amiga que tenía ya metástasis y que ya no había nada que hacer. Me tocó acompañarla y para mí fue muy fuerte. Y así como ella, bastantes compañeras recibieron estudios, bastantes compañeras llegaban solas. Entonces lo que hacemos es apoyo, ¿no? Juntábamos dinero, la completábamos para los pasajes o para la gasolina, porque la mayoría no son de aquí de León, son de otros municipios cercanos. Y de verdad, la enfermedad de por sí es mala, si no estás rodeada de amor, de tu compañero de vida, de tus familiares, vivirla sola, no puedo imaginarme, ¿no? Entonces, es lo que trabaja
y seguimos trabajando en el grupo. Ya somos 35 mujeres en el grupo, en el cual pues cuando vamos al hospital yo aprovecho, digo, no aprovecho, Dios siempre pone a alguien. Volteo y veo algo, dije, yo creo que necesita que platiquemos un rato. Entonces me acerco, me presento y ¿a dónde vienes? O sea, ¿con qué médico vienes? Entonces así abordamos, ¿no? Si hay necesidad, ahí mismo oramos, platico con ellas, oramos y ya hacemos un vínculo y las integramos al grupo y empezamos a apoyarlas. Tenemos diputados que nos apoyan también cuando se necesita apoyos de despensas o cosas así, estos diputados nos ayudan. Qué gran labor, Almita, y sobre todo que existe ese acompañamiento, porque no basta el sufrimiento que están pasando por medio de los tratamientos, de las noticias, y sin embargo, ustedes les dan ese apoyo espiritual y de compañía. Sí, así es. Entonces, pues es como trabajamos y que Dios nos permita seguir trabajando y que Dios me siga usando. Y pues igual, si alguien necesita el apoyo, pues aquí está el grupo de mujeres de fuerza y carácter y que les podemos brindar el apoyo psicológico, emocional, pero principalmente el apoyo espiritual, que es lo que nos va a ayudar en todo momento. Si a mí me ayudó, pues también te va a ayudar a ti. Almita, déjame decirte que eres una persona muy valiente, con mucha fe. Ahorita nos ha dado un testimonio de vida en el cual has tenido muchísimos milagros. Y invitamos a todas las personas que nos siguen, que si requieren algún tipo de apoyo, aquí como en el grupo de la licenciada Alma, en donde son profesionales y va a haber un acompañamiento durante todo el proceso, nos pueden comentar o se pueden comunicar al programa. Alma, eres una gran persona, eres una gran madre, una gran hija, un gran ser humano. Te agradecemos muchísimo que hayas abierto tu corazón aquí en el programa Entre la Mente y Dios. Arturito. ¿Qué les parece este testimonio de sanidad? Un claro testimonio con Alma de cómo Dios la ha sanado, cómo Dios la ha llevado en todo este proceso para que ella sirviera. No te olvides de mandarnos tus comentarios en las redes sociales. Si ocupas de oración, si ocupas de asesoría con la licenciada Alma, adelante, mándanos tu mensaje y estaremos contestando. Los esperamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos.